Alumnos, alumnas, tengan ustedes muy buenos días. La clase para el día de hoy es el uso de las palabras interrogativas, preguntas con what y preguntas con where. Cuando hacemos una pregunta con what, vamos a pedir información de cosas. Y cuando hacemos una pregunta con where, vamos a pedir información de lugares. Y recuerden, dentro de la pregunta no puede estar la respuesta. Ejemplos. He is learning German. Él está aprendiendo alemán. Hagan la pregunta con what. ¿Correcto? Entonces, tenemos lo siguiente. Nos pide que hagamos una pregunta con what. ¿Qué? He is learning German. Él está aprendiendo alemán. Hagan la pregunta con qué. Tendríamos que German va a ser la respuesta. Si German va a ser la respuesta, no tiene por qué estar la respuesta dentro de la pregunta. Ejemplo. What is he learning? ¿Qué está él aprendiendo? La respuesta va a ser alemán. Esta va a ser nuestra respuesta. Y si ustedes se dan cuenta, no se encuentra dentro de la pregunta. What is he learning? Ejemplo 2. Nos dice, I am teaching history in Piura. Yo estoy enseñando historia en Piura. Hagan la pregunta con ¿dónde? Entonces nosotros tendremos que hacer una pregunta con ¿dónde? Y cuando hacemos preguntas con where, significa que la respuesta va a ser un lugar. Ejemplo, veamos. I am teaching history in Piura. Al hacer la pregunta con where, vamos a tener lo siguiente. Where are you teaching history? ¿Dónde estás tú enseñando historia? Fíjense que la respuesta va a ser in Piura. Y si ustedes son bien observadores, la respuesta no está dentro de la pregunta. Where are you teaching history? I am teaching history in Piura. La respuesta va a ser en Piura. Lugar. ¿Dónde? Ejemplo número 3. Nos dice, she is washing the car in the garage. She is washing the car in the garage. Ella está lavando el carro en el garaje. Haz una pregunta con where. Si voy a hacer una pregunta con where, significa que la respuesta va a tener que ser un lugar. She is washing the car in the garage. Ella está lavando el carro en el garaje. Al hacer la pregunta con where, tenemos la siguiente oración. Where is she washing the car? ¿Dónde está lavando ella el carro? Fíjense que esta es la respuesta. In the garage. Pero no está dentro de la pregunta. Hay que darnos y tener cuenta de lo siguiente. La respuesta no puede estar dentro de la pregunta. Where is she washing the car? She is washing the car in the garage. Ella está lavando el carro en el garaje. Haz una pregunta con ¿dónde? ¿Dónde está ella lavando el carro? La respuesta va a ser in the garage. Pero la respuesta no está formando parte de la pregunta. Y where significa que la respuesta va a ser lugar. Y en este ejemplo tendremos en el garaje. Otro ejemplo
Número 4 nos dice, we are eating a pie in a famous restaurant. We are eating a pie in a famous restaurant. Nosotros estamos comiendo un pie en un restaurante famoso. Haz la pregunta con what. Al hacer la pregunta con what, ¿qué estamos nosotros comiendo en un restaurante famoso? ¿Sí? Vamos a hacer la pregunta con what. Vamos a tener la siguiente pregunta. Y recuerden que what siempre nos va a pedir información de cosas. ¿Sí? Ejemplo. What are you eating in a famous restaurant? What are you eating in a famous restaurant? ¿Qué estás tú comiendo en un restaurante famoso? La respuesta, ¿cuál va a ser? A la pregunta que acabamos de formular, la respuesta va a ser un pie. Esa es la respuesta. Y la respuesta no está dentro de la pregunta. Queda afuera, al margen. Recuerden, cuando se hacen preguntas con what, las respuestas van a ser cosas. Y cuando se hacen preguntas con where, las respuestas van a ser lugares. Y las respuestas no pueden estar dentro de las preguntas. Quedan al margen, afuera, no son parte de la pregunta, como ustedes observan en los 4 ejemplos. Eso es todo para el día de hoy. Gracias por su atención.